Bueno, buenos días. Buenos días. Soy el ministro de Seguridad de la provincia de Salta. Hemos tomado una serie de medidas a lo largo de la semana que se fueron restringiendo o incrementando en su restricción, en parte debido a que la ciudadanía no cumplió con las restricciones que sugeríamos y bueno, eso llevó a que el Comité Operativo de Emergencias incremente las medidas restrictivas con respecto a la aglomeración de personas. El objetivo del plan de gobierno, especialmente el plan de seguridad, tiene que ver con el aislamiento social temporal para evitar aglomeramientos y entonces requerimos que la población tome conciencia, se queden en su casa, que se cuiden para cuidarnos. Las medidas que hemos tomado, las últimas fueron los cierres de los centros comerciales. Sí se va a permitir dejar los lugares de venta de alimentos y farmacias en especial para que las personas puedan seguir abasteciéndose, pero restringimos los restaurantes, los lugares públicos, los bares, los shopping, todos aquellos lugares que inciten a la aglomeración de personas. Por otro lado, también los espacios públicos de esparcimiento también van a estar controlados por la policía para evitar el uso, porque como habíamos restringido las clases y la gente estaba en su casa y salía a hacer esparcimiento, entonces estamos restringiendo también eso para que la gente se quede en su casa. Nosotros sugerimos que lo hagan, que se aíslen y que permanezcan en su casa para evitar el traslado del virus. Sabemos que el virus se traslada de persona a persona, entonces evitamos el contacto solamente entre familias y evitar el contacto con otros para que el virus no se siga esparciendo. A partir de que tuvimos un caso positivo en la provincia es que hemos aumentado estas restricciones de movilidad, de movimiento y de uso de los espacios públicos comunes, incluso aquellos al aire libre como son las plazas, parques, Parque Bicentenario en la ciudad, bueno, en las distintas ciudades. Esto rige para toda la provincia, en todas las ciudades. También hemos implementado un plan de seguridad vial haciendo mayores controles de tránsito con la Policía de Seguridad Vial, especialmente en los controles en todos los límites de frontera internacional, con 3 países tenemos, Chile, Paraguay y Bolivia, así que ahí conjuntamente con Gendarmería estamos haciendo controles para permitir el acceso a ciudadanos argentinos o extranjeros que residan en el país o en la provincia y evitar o prohibir, porque ya salió ayer la prohibición, el ingreso de extranjeros a la provincia o al país. También hemos incrementado en cada una de las ciudades los controles de acceso a cada una de las ciudades con mayor cantidad de controles de tránsito, para concientizar a la gente, no restringir la libertad de movimiento, pero sí para concientizar a la gente en que eviten los traslados entre pueblos. También dentro de cada ciudad hemos también determinado zonas, en el caso de la ciudad de Salta, el microcentro que va entre las avenidas San Martín, Belgrano, Tabela o Bicentenario y Sarmiento. En esos lugares va a estar restringido el tránsito vehicular. Todo esto apunta a evitar la aglomeración de personas. La actividad comercial también está siendo restringida. Los locales comerciales, excepto los que mencioné, farmacia y venta de alimentos, el resto deben estar cerrados y eso es responsabilidad de cada uno de los municipios llevar adelante el control, acompañado por la policía de la provincia. Ministro, nos han llegado algunas consultas por iniciativa de algunos periodistas, se las vamos a proceder a leer. La primera pregunta dice, ¿cómo vamos a repatriar a los salteños que están en otras provincias? Los salteños que están en otras provincias no tienen problema para dirigirse a la provincia de Salta. Se controlan en los lugares
de frontera, ya sea en los límites interprovinciales o lugares de frontera, se controla el ingreso de los argentinos si vienen del exterior, y si no tienen síntomas se los autoriza a pasar, excepto aquellos que vengan de países de los que conocemos como zona de riesgo, que en ellos sí se lleva adelante la cuarentena. Migraciones anota quiénes son esas personas y después cada uno debe controlar, y la policía está para controlar que se cumplan esas medidas. La consulta dice: ¿por qué se valló el centro y se impidió la libre circulación garantizado por la Constitución Nacional? ¿Qué pasará con aquellos que siguen trabajando? La libre circulación está permitida porque está restringido solamente el tránsito vehicular. Es una medida que busca impedir que la aglomeración de personas en el casco céntrico, que particularmente siempre es donde tenemos una masiva concurrencia en el caso de la ciudad de Salta. La misma medida se ha tomado en distintas ciudades del interior de la provincia. Con respecto a denuncias por cuarentena, ¿cuántas se han recibido? ¿Cuántas personas se han demorado? Y la circulación sobre casos de personas que han denunciado a personas que deberían estar en cuarentena, ¿cuántas se han registrado? Sí, nosotros tenemos un promedio de... El 911 recibe un promedio de 5.000 llamadas diarias. Dentro de ellas, por consultas de coronavirus, hemos recibido entre 200 y 250 por día. Hubo un día que fue antes de ayer que recibimos más, pero el promedio andan entre las 200 y 300 consultas. Dentro de esas consultas también hubo entre 20 y 25 por día también de denuncias de vecinos, sobre todo, que avisaban que había tal persona que había venido de Estados Unidos o de Europa, y el protocolo, se realizó un protocolo dentro de la policía y el 911 en particular, donde recibida la denuncia, la policía va, constata los datos del denunciante, dónde es el lugar, se identifica a la persona, se le pide el pasaporte, si viajó al exterior, se corroboran los datos y se lo intima a que guarde cuarentena. En caso de no hacerlo, se da intervención al fiscal. Un oyente denunció en una radio porque a las 2 de la mañana policías con altos parlantes dejaban un mensaje de que se quedan en las casas despertándose a la gente en la zona del Monumento 20 de febrero. Bueno, en realidad estamos haciendo las 24 horas del día, llevando ese mensaje a la gente para que permanezca en las casas y se tome conciencia de la gravedad de esta pandemia. Entonces la policía en las 24 horas está transmitiendo. Tenemos 80 móviles con parlantes que están transmitiendo ese mensaje para que la gente tome conciencia. Obviamente si fue a las 2 de la mañana en la zona del monumento es porque han visto gente haciendo recreación a esa hora. ¿Qué pasa con el transporte aéreo y terrestre de larga distancia desde hoy a las 20? ¿Qué pasa con el transporte interno de Salta? ¿Qué pasaría con los alojamientos turísticos? Sí, en cuanto al transporte aéreo internacional y los vuelos de cabotaje, a partir del fin de semana ya no habrá. Eso fue una medida que tomó el gobierno nacional. En cuanto al gobierno provincial, nosotros hemos decidido restringir los vuelos, perdón, el transporte público de la provincia. Acabamos de salir al aire con una persona de Santana que dice que denunció al 911 un chico que vino de Noruega y no hizo el aislamiento. Dice el 911 nunca vino. Lo chequeo, pero el 911 está respondiendo a cada una de las denuncias que nos llegan. Si tenemos los datos concretos, va al domicilio y, como dije anteriormente, el protocolo ya está en ejecución y la policía va, corrobora, incluso la policía va con elementos de seguridad, con guantes, con barbijo, tiene que aproximarse a 2 metros de la persona y corroborar los datos de esa persona que supuestamente viajó al exterior y, como dije, se lo intima a permanecer en su hogar, aislado, y si no es así, ya interviene el fiscal de turno. ¿Por qué no se anunció antes este intenso operativo policial? ¿No vieron el efecto negativo y temor que pueda causar en la gente?
Sí, fue medido. Nosotros anoche, hasta las 10 de la noche, estuvimos reunidos con el Comité Operativo de Emergencia y se decidió estas medidas más restrictivas justamente porque entendimos que no hubo cambio entre las primeras medidas que tomamos y el día de ayer. Si uno miraba ayer, habiendo suspendido las clases, habiendo dado la suspensión de las sesiones del Poder Legislativo y del Poder Judicial, no se vio el impacto transitando toda la gente, es más, salían a hacer esparcimiento público, que era lo que no queríamos, entonces por eso se tomó esta medida para llevar conciencia a la gente de la gravedad de la pandemia. ¿El cierre de comercios, salvo farmacias y supermercados, es obligatorio? ¿Incumplir es un delito? Sí, es obligatorio, a partir de que se tomó la medida, hoy no. ¿Cómo es el protocolo en los barrios? ¿A qué hora se activan los patrullajes? ¿Es un toque de queda? No es un toque de queda y los patrullajes son las 24 horas. ¿Qué medidas se tomarán en el servicio penitenciario? Bueno, el servicio penitenciario es una problemática realmente compleja, que estamos muy preocupados por preservar la salud de los detenidos. Se han tomado una serie de medidas que van desde mayores cuidados en la higiene personal y en los calabozos y en la zona de detenciones y también, bueno, estamos tratando de concientizar a la familia que restrinjan las visitas. Se van a autorizar solamente las visitas de aquellos parientes directos, padres, madres, hermanos, hijos, esposa obviamente o esposo, y bueno, y restringir a los 2 días de visita que vayan a uno de los 2 días. O sea, si bien están permitidas las visitas los jueves y domingos en las unidades carcelarias, le sugerimos a la familia que lo haga uno solo de los días. ¿Hay personas detenidas por resistencia a las cuarentenas? No, al día de hoy, no, ninguna. ¿El sistema 911 funciona con total normalidad? El sistema 911, como habíamos anunciado anteriormente, sigue funcionando con total normalidad. Esto está garantizado por el gobierno provincial. Cuando se habla de espacios públicos, ¿la policía cómo actúa? ¿Las personas tienen que irse? Sí, en los espacios públicos lo que evitamos es el aglomeramiento de personas. Es decir, que la policía va a actuar cuando haya un grupo de personas, le va a solicitar que se dispersen y bueno, tienen que acatar la autoridad y retirarse de espacios públicos. Nos referimos a plazas, parques y ese tipo de lugares de esparcimiento. Hay denuncias de policías que no les suministraron barbijos y guantes. ¿Se garantiza que todos los policías están protegidos? Sí, ya hemos realizado una compra y hemos hecho otra compra extraordinaria en el día de ayer y estamos haciendo la distribución. Están en este momento haciendo la distribución en toda la provincia. ¿En qué casos podrán circular conductores de vehículos, urgencias médicas, etcétera? Sí, bueno, lo que está garantizado es el transporte de salud y de seguridad como prioridad, como siempre ha sido. El gobernador anunció el domingo en la instrumentación del 136 para atender problemáticas relacionadas al coronavirus. ¿Funcionará o todo se concentrará en el 911? El 136, por cuestiones técnicas, nos vimos obligados a bajarlo de servicio y todas las llamadas se reciben al 911. Vimos que la gente en la emergencia siempre recuerda al 911 y se olvida de los otros números, 136, 140 y pico, que son de otros servicios públicos. Entonces 911 es lo que vimos más eficiente y la gente está utilizando mucho el 911 para consultas y denuncias. Vamos con las últimas preguntas finales. Sí. ¿Qué medidas piensa tomar en las unidades de detención del servicio penitenciario para evitar que los presos se contagien? Bueno, en principio la primera medida es evitar que entre algún infectado. Para eso vamos a hacer con personal de sanidad, a las visitas en particular, se va a hacer un control exhaustivo para que no ingrese nadie que pueda tener síntomas. Por eso sugerimos también a las familias que restrinjan sus visitas a las unidades carcelarias y si llega a aparecer un caso que no tenemos y esperamos no tener, está el protocolo para aislamiento de esas personas. La empresa Atento tiene parte
importante de su personal trabajando? ¿Dónde se puede denunciar, ya que es un call center y son muchos los que allí se desempeñan? ¿Qué medidas se toman ante estos casos? La denuncia es al 911 y nosotros procedemos por protocolo, y si en caso de que no se cumpla, está la denuncia ante el fiscal. Por último, ministro, nos solicitan de tener cuáles son las precisiones de personal que está trabajando en el centro o en algunas dependencias. Personal policial. Personal policial. Personal policial está trabajando con normalidad. Lo que sí hemos hecho es suspender todo el personal de licencias ordinarias para reforzar la cantidad de gente que tenemos que tener presentes en toda la provincia. Es decir, en estos momentos la policía está al completo trabajando al servicio de la comunidad. La última, le pueden preguntar por paso de camiones con mercadería. Hay muchas consultas al respecto. Sí, la primera medida fue restrictiva y ahora estamos reconsiderando el tema del transporte de camiones, entendiendo que deben continuar con normalidad el transporte de cargas en toda la provincia. Ministro, ¿un mensaje final para la población? Sí, que tomen conciencia y que por favor lleven adelante el aislamiento social. Es temporal, pero en la medida que nos cuidemos cada uno de nosotros, estamos cuidando a toda la comunidad. Gracias. Muchísimas gracias, ministro. En minutos.